Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Invitadazo el día de hoy. Don Alejandro Torres está con nosotros y eso ya no lo podemos cambiar, al contrario, lo vamos a disfrutar. Estamos hablando, híjole, pues miren, podría presentarlo, la verdad, toda la hora completa, pero trae, bueno, actualmente, pues por supuesto, ha sido socio de dos de las principales firmas especialistas y líderes en materia fiscal en México, un experto en resolución de controversias fiscales complejas ante los tribunales, actualmente socio y líder de la práctica fiscal en Bonn, Webster y Sierra, y cuenta con más de 30 años de experiencia de la materia. No necesita ninguna presentación, o sea, hablar del señor Alejandro Torres, pues es hablar de un asesor estratégico de empresas obviamente nacionales, multinacionales en materia fiscal. Es experto en los temas de juicios contenciosos y recursos de revocación ante las autoridades fiscales. Es un abogado litigante, yo diría, de mucho prestigio, de cabecera, que lo vive, lo sufre, y todo eso, por supuesto, siempre le ha apasionado, y bueno, forma parte de todos los comités, catedrático, escritor, actualmente doctorante en Derecho Constitucional y Centro de Estudios Carbonell de la Ciudad de México, maestría en Administración de Empresas, maestría en Políticas de Anticorrupción. Bueno, ya ven, obviamente, bueno, pues abogado, egresado de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Podría hablar mucho. Yo me siento muy honrado de contar con su amistad. Le sigo aprendiendo y le seguiré reconociendo, por supuesto, toda esta carrera de prestigio profesional permanente, y inclusive van a inaugurar ahora sus nuevas oficinas. Ajá, así que es un referente, es alguien que, por supuesto, los fiscalistas a los cuales nos dedicamos, seguimos permanentemente y lo ubicamos continuamente, dónde está, qué está haciendo, para aprenderle, para agradecerle primero, obviamente, que esté aquí con nosotros, reconocerle y aprenderle. Me parece que en ese orden pudiéramos hablar de don Alejandro Torres, que además contamos con una amistad, pero más que eso, con un respeto profesional, y que nos hace siempre considerarlo, siempre invitarlo, y que él diga cuando quiere, y se acabó el asunto, y por supuesto tendrá todas las puertas abiertas. Forma parte de esta comunidad Orfe, y a petición de muchos de ustedes, pues está aquí con nosotros mi querido amigo y maestro Alejandro, que está aquí con nosotros para que nos platique, ay, de estas inquietudes que tenemos pues de este nuevo entorno judicial, de este nuevo papel de la autoridad, de estas nuevas reformas fiscales de fiscalización permanente, de este entorno, de cómo debemos de transitar, cómo debemos asesorar a las empresas. Eh, Se ve cuarteada la parte de la defensa fiscal. Hoy vemos una posibilidad en medios alternativos de solución de controversias. ¿Cuál sería ese papel del asesor? Que por supuesto, viniendo de don Alejandro Torres, pues por supuesto vamos a tomar nota, porque pues por supuesto él va mucho más allá, y cuando unos apenas estamos yendo, pues don Alejandro está regresando. Así que yo me siento muy honrado y muy contento de que esté aquí con nosotros. Alex, muchas gracias por hacer posible este conversatorio aquí en tu casa. Bienvenido aquí en Conversando con Orfe. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Al contrario, aprecio muchísimo que me invites a tu comunidad, a este gran grupo que has tú creado y conformado, en el que todos aprendemos y todos estamos muy atentos a la agenda y a los invitados que siempre te acompañamos, y todos aprendemos de esta comunidad todos los días. Creo que
algo que tu instituto y todo tu grupo ha generado es esa vocación de reinventarnos ante los retos, ¿no? Que tenemos que ir enfrentando como asesores, como fiscalistas. Creo que el hecho de que haya una comunidad que reúna tanto a contadores como a abogados y a algunos otros profesionistas, pues enriquece muchísimo el conocimiento y la forma de analizar y de ver los problemas. Y yo creo que cuando hiciste favor de invitar, me dio mucho entusiasmo. Aquí estoy con todas las ganas de compartir una visión muy personal de casi 40 años de ejercicio profesional en donde pues me ha tocado sortear distintas etapas de nuestro querido México. Ahorita una etapa pues diferente, una etapa con muchas cuestiones por definirse y creo que es un muy buen momento, por eso me gustó proponer cuál es el nuevo rol del asesor fiscal, por ponerle un tema de polémica para llamar la atención y para poder compartir con toda esta audiencia algunas ideas que creo que nos pueden detonar, ver este escenario como de grandes oportunidades. Si bien hay desafíos y si bien hay una serie de cuestiones que nos hacen movernos de nuestra zona de confort, que ya habíamos más o menos entendido algunas reglas del juego, pues se descompone o se desdibuja mucho de lo que nosotros ya habíamos venido haciendo. Y ahora, pues tenemos una situación diferente de conformación de un Congreso otra vez todopoderoso, de un ejecutivo, de un poder judicial distinto, y creo que es un buen momento para reflexionar, mi querido Carlos. Ay, sí, entre esas preocupaciones que luego los empresarios capitalizan como ocupaciones o como oportunidades, ¿cómo tendríamos que acompañarnos en esta labor profesional, este acompañamiento? ¿Bajo qué entorno, bajo qué premisas, bajo qué contexto, Alex? Sí, fíjate que algo que es bien interesante es el tema de qué está pasando con este acercamiento de nosotros como asesores con nuestros empresarios, ¿no? ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros pues vemos desde un punto de vista profesional los problemas y analizamos la ley, analizamos el reglamento, las reglas y también analizamos los criterios de los tribunales, pero no nos acercamos a los clientes para entender qué es lo que están buscando y entender el modelo de negocio. Yo, la verdad es que Ujú, después de litigar muchísimos años, me di cuenta que si yo no lograba complementar mi formación profesional a volverme un asesor estratégico de las empresas, pues no iba a ser más que el apagafuegos, ¿no? El que llegara así en situaciones muy complicadas que me encanta hacer para analizar problemas complicados y tratar de diseñar una estrategia de defensa, pero no me iba a permitir estar cerca del cliente antes de que los problemas llegaran, ¿no? Como un acompañamiento, decirle, oye, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? Allá ujú, analizaste que hay una serie de cambios en el entorno fiscal, judicial, político de nuestro país y además a nivel internacional que te obligan a que tengas que ir por un camino mucho más seguro de acompañarte con los profesionales que amerite la circunstancia y el tamaño de la empresa para que te prepares a tener una narrativa interesante el día que tengas que discutir esto con alguna autoridad administrativa y con una autoridad fiscal. Y que eventualmente cuando llegues a un litigio, si fuera el caso, pues ya hayamos tenido una preparación del caso. Y por eso fue que ujú, decidí hacer mi maestría en administración de negocios, porque me sentía pues, incómodo en cuanto a muchos manejos financieros, modelos de ujú. negocio, marketing, cosas que me dieron herramientas para complementarlo con lo que ya traía yo de mi formación de abogado. Y creo que ahora este tipo de comunidades en donde tenemos a todos estos profesionistas, pues nos hacen intercambiar los puntos de vista y decir, a ver, señores, cambió el país, cambiaron las reglas del juego y ciertamente nosotros tenemos que cambiar como asesores y tenemos que Ujú. ver
sí la ética, sí la parte técnica, pero ser más sensibles a la parte social también del gasto público y entender que aquellos esquemas en donde probablemente nosotros nos vanagloriábamos de ser tan astutos, de que nuestros clientes pagaran cero impuestos en una operación que había generado una utilidad muy Ujú, grande, pues desde el punto de vista técnico tal vez estaba muy bien, pero ya en un análisis más integral, pues no necesariamente es algo que deba de ser correcto desde un punto de vista de una calificación de lo que ujú, nuestro México requiere también de nuestros empresarios, que es pues un cumplimiento de pagar nuestros impuestos, pero también de exigirle al gobierno. Y entonces ahorita nos encontramos en esa situación tan complicada que siempre ha existido, de oye, ¿para qué voy a pagar si el dinero se va a ir a lo que no estoy de acuerdo? Y yo creo que son discusiones que lo único que buscan es generar una razón para tomar ventaja de lo que nos viene. Yo creo que nosotros como asesores debemos de ser muy éticos, debemos de ser muy creativos, debemos de ser muy propositivos y ciertamente generarle valor agregado a nuestros clientes, pero también ser un buen asesor desde el punto de vista de que hay que pagar impuestos y hay que pagar los impuestos que se deban pagar, no más ni menos, y que también debamos de defender a nuestros clientes con los dientes, si es necesario, por decirlo de alguna manera, con todo nuestro conocimiento, con toda nuestra capacidad y enfrentar estos desafíos. Entonces, por eso creo que cuando escogimos juntos este tema, mi querido Carlos, yo ujú, compartí unas ideas de hacia dónde podríamos transitar. Y creo que la parte más importante, pues es hacer un análisis de en dónde estamos parados, mi querido Carlos, en dónde, ujú. qué ha pasado en los últimos 8 años, por ejemplo, ¿no? Sí, y hacia dónde, en dónde estamos parados y hacia dónde todo parece que vamos a transitar y qué estructura me parece, se habla mucho de que ya no podemos continuar sin un tema preventivo, sin incorporar un tema de compliance, un tema de control interno, un tema de big data, de análisis de información en tiempo real. Es decir, irnos un poquito a la parte preventiva más que reactiva. Y eso, pues muchas veces al empresario le da un poquito de, pues ahora sí, pánico porque dice, es que prevenir y controlar, pues no veníamos haciéndolo y prevenir, estoy de acuerdo, me parece que va a ser más rentable que tener un tema de corrección o de reacción, pero controlar me cuesta dinero. El control cuesta dinero en las empresas y los márgenes de utilidad muchas veces no me dan para eso. ¿Cómo Es ves, correcto. Alex? Sí, es correcto, pero creo que por eso es que nosotros tenemos que convencer a los clientes de la gran importancia y el valor agregado que tiene un adecuado diagnóstico y una estrategia de cómo vamos a enfrentar una nueva realidad. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, ha Ujú, pasado ya desde hace mucho tiempo que desde luego el gobierno empezó a deshacerse de organismos que pues le resultaban incómodos, sin hacer una valoración de si es bueno o no. Esto me resulta incómodo, no lo veo justificable, me cuesta dinero, me cuesta explicaciones, me voy deshaciendo de estos organismos. Y entonces eso genera que haya un poder judicial no tan bien pagado, con menos recursos, con mayor ujú, exigencia de parte del gobierno de dar ciertos resultados en lo que la política considera que es correcto para un juzgador. Y por otro lado tenemos unas autoridades tributarias sofisticadas, preparadas, que tienen una necesidad muy clara de incrementar la recaudación federal para conseguir los recursos necesarios para que un gobierno que está muy enfocado a un gasto social creciente pueda pues cumplirle a sus ciudadanos y sus ujú. promesas
que los llevaron a donde están ahorita en el poder. Y entonces, en medio de todo esto, pues están los contribuyentes, los empresarios, y nosotros como asesores, en donde tú ya sabes que desde hace muchos años ha ido cerrándose la puerta a que haya un diálogo en donde el asesor pueda estar sentado junto con el empresario frente a las autoridades tributarias. Y esto justamente ha provocado pues que vengan una serie de manejos que, pues lejos de ser transparentes, han provocado que ciertos contribuyentes tengan que pagar sintiéndose pues que ha sido una situación incómoda, sobre todo cuando venía la parte penal, que afortunadamente pues ha tenido su descafeinamiento, por llamarlo de alguna manera, porque la prisión preventiva oficiosa fue declarada inconstitucional, pero luego volvieron a meterla. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo un enfrentamiento entre el fisco, el contribuyente y el asesor, como que buscando por dónde se acomoda. Y ese acomodamiento siempre ha sido, desde mi punto de vista, mucho más reactivo que propositivo. Ha sido, oye, ya te cayó una auditoría, vamos a ver cómo la vamos a atender, vamos a preparar el caso, vamos a defenderte con los medios de defensa y de ahí en adelante. Y el empresario se pone a escoger dentro del abanico de asesores quién es el que lo convence, a veces por precio, a veces por la estrategia, a veces por contactos, a veces con la creencia de que el asunto se va a solucionar mágicamente, y ahí tenemos pues temas de compliance, de corrupción, de agentes que intervienen ofreciendo cosas que pues nosotros a veces como profesionales tradicionales no las consideramos correctas ni que sean viables. Y de pronto el empresario empieza a recibir asesoría de que no te preocupes, yo te voy a proteger tu expediente, no te preocupes, yo te voy a dar ahora este servicio para que tú puedas pagar la nómina con mayores beneficios. Y de pronto empiezan a venir todas estas cuestiones de las facturas, empiezan a revisarlos, ya no les contestan los teléfonos los que les habían vendido estos productos, y entonces, pues, oye, es que yo me siento que estoy muy bien. Pues sí, me siento que estoy muy bien, pero tú sabes en tu conciencia que no estás bien. Y entonces empieza ese empresario a no poder dormir y a tratar de trasladarle al asesor fiscal un papel como de psicólogo, ¿no? De que quiere que tú le digas que no se preocupe, que no va a pasar nada, que lo vas a defender, y que probablemente pues sí tengas un elemento técnico para defenderlo, pero te vas a enfrentar a un Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a un Poder Judicial que ya es distinto al que resolvía nada más con base técnica. Y entonces, en todo este aspecto, creo que la parte y el rol del asesor fiscal de hoy en día es ser muy cercano a los dueños, a los empresarios y a los altos directivos de la empresa para poderles poner en evidencia que, como decía un refrán americano, o lo pagas ahora o lo vas a pagar más tarde, ¿no? Si tú pateas el bote y crees que vas a tener una asesoría que te va a permitir paradójicamente no pagar lo que tienes que pagar, el día de mañana te vas a enfrentar a una auditoría en donde no vas a pasar la prueba de la cara roja, como le llamábamos algunos ex socios míos y yo. Te empiezan a hacer preguntas incómodas y no sabes qué contestar, porque no hay materialidad o la materialidad no es suficiente, porque no hay una fecha cierta, porque efectivamente la operación fue preconstruida, o porque hubo manejos indebidos de los recursos con interposición. Ahora están muy de moda las SOFOMS, están muy de moda algunos otros vehículos que paradójicamente ocultan cierto tipo de cuestiones. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esto tarde o temprano lo va a conocer la autoridad fiscal. Esto es claro, es una cuestión de carrera del tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el día de mañana pues van a estar atrapados los clientes en una red en donde pues este mismo grupo de asesores son los que le van a ir vendiendo soluciones temporales hasta que se les acaben, y entonces pues nunca van a haber cumplido correctamente con sus normas. Yo siento que como asesores tenemos que ser muy claros con los clientes de que hay operaciones que deben de pagar impuestos.
y que esas operaciones que van a llevar a cabo, sí pueden haber 2, 3 o 4 esquemas que son funcionales, que son válidos, pero que van a detonar el pago de un impuesto. Contra una fórmula mágica en donde al final del camino, pues cuando lo revise la autoridad tributaria, pues sabemos que esto lo va a enfrentar ante unos tribunales que ya no son unos tribunales como nosotros estábamos acostumbrados y que muy probablemente estas operaciones las van a ver pues, sobre la base de que hubo un abuso y que una operación que generó una gran utilidad, pues resulta que de pronto no contribuyó al gasto público que tanto añora el gobierno federal. Eso ya no va a pasar. Yo estoy convencido de que eso, pues, se va a generar una recaudación sumamente importante por parte del gobierno. Pero al mismo tiempo vemos una autoridad fiscal muy agresiva, con disposiciones flexibles, con criterios de interpretación que nos llaman la atención a todos nosotros, que nos sorprenden y que si no los atendemos adecuadamente y desinflamos el balón en los procesos que nosotros podemos administrativamente, van a llegar litigios como los que hay ahorita de cantidades sumamente infladas que no reflejan realmente lo que adeuda en realidad el contribuyente, pero que en un entorno como el que estamos viendo, mi querido Carlos, pues a ver quién va a ser el juez que le dé la razón al contribuyente. Cuando le llegue una liquidación de 800,000, 2,500, 5,000 millones de pesos, que sabemos que a lo mejor es una décima parte de eso lo que se debe, pero eso es lo que está en el papel. Y entonces, ¿cómo podemos evitar llegar a esa situación? ¿Cómo podemos utilizar nuestros mecanismos alternos de solución de controversias? ¿Cómo podemos tener nuestra habilidad de negociación con las autoridades fiscales? En fin, creo que los desafíos son súper interesantes y a mí me encantan. Me encanta esta parte de llegar con una complejidad de tal nivel que nos ponga a prueba con toda nuestra experiencia y todos nuestros conocimientos para decirle, mira, no te vas a ir limpio de esta, pero sí vamos a poder solucionar muchos aspectos de manera orgánica e interesante y vamos a solucionarlos no solo por este ejercicio, quizás por 4 o 5 ejercicios que te permitan a ti transitar y dedicarte a lo que te tienes que dedicar, que es generar negocio, es poder estar en tu negocio y no con esta preocupación nocturna de qué está pasando. Entonces yo sí siento que el rol del abogado y del asesor fiscal hoy en día, y más con los temas de inteligencia artificial que tú has visto, que pues la autoridad tiene un big data enorme y si lo quieren usar, pues, es muy fácil detectar quiénes son los contribuyentes omisos. Ay, sí. Ahora, ¿qué va a pasar con esta nueva facultad de comprobación express, Alex? Porque muchos empresarios están preocupados que si la autoridad se sienten que es una facultad de extorsión, o sea, oye, déjame revisar que los actos jurídicos sean reales, sean existentes, no sean simulados, a criterio mío, a una presunción por parte de la autoridad dentro de facultades de comprobación, inclusive ya simultáneamente junto con otras facultades o junto con alguna otra auditoría, de manera simultánea, complementaria, y dicen, es que estos me tienen agarrado de la operación, porque si el día de mañana eh, llegan al emisor y detectan que los comprobantes son falsos para efectos fiscales, ¿sí? Eh, pues simplemente le van a quitar el switch, van a llegar a mí y me piden 30 días para poder autocorregirme. Y al menos voy a tener un día de restricción o de suspensión de sellos. Y, ok, si bien es cierto, entro a un procedimiento para desvirtuar ese supuesto de restricción de sellos que al menos es de 40 días, pues de entrada, eh, me siento a lo mejor si todo se da muy rápido y puedo yo desvirtuarlo, pues a lo mejor reduzco ese tiempo. Pero si no, ¿cuánto me va a costar el no poder facturar, el no poder operar el negocio?
cuando se supone que la exposición de motivos estaba destinada o está justificada para combatir a las empresas factureras. ¿Crees que eso? Yo la verdad tengo mis dudas si las factureras están preocupadas con esta nueva facultad, porque las factureras sacan 10 en todo. Es como el becado de la escuela que siempre se sentaba hasta adelante y decía, ¿quién hizo la tarea? Ah, pues el señor Alejandro Torres, ¿no? Sí, pues ese siempre la hace, maestra. Nosotros los normales estamos hacia atrás. Entonces, ese no lo tome de referencia. Ese es el becado, ese saca 10 en todo. Así siento que son las factureras, que lo están viendo, ¿sí? Desde arriba en su palco, a ver qué sucede. Abajo, con el toro, ¿sí? Y entonces a lo mejor quiero pensar, como dice el dicho normal, justos por pecadores. ¿Tú cómo te sientes con esta nueva facultad de comprobación en donde pues prácticamente la autoridad va a decidir quién va a operar el negocio y quién no, aún partiendo de una presunción? Sí, Carlos. Fíjate que es indudable que ha habido un retroceso significativo, terrible y preocupante en los verdaderos derechos de los contribuyentes en nuestro país. Eso es una realidad, no obstante que ha habido pues la creación de la PRODECON, de la Ley de Derechos del Contribuyente, se ha ido minando cada día más el derecho, incluso ahora se ha encarecido el derecho a la defensa con el tema de la garantía del interés fiscal a través del billete de depósito, ¿no? Es encarecer el ejercicio de los medios de defensa. Ciertamente en este tema que comentas, Carlos, yo no estoy convencido de que estas facultades per se van a solucionar ese problema y al contrario, van a atacar de manera muy significativa a cierto tipo de Uh -huh. contribuyentes y grupos que tienen esta situación tan desafiante de que te bajan el switch y es la muerte corporativa y fiscal de la empresa, con todo lo que esto involucra, cuando en realidad, pues si el gobierno con todas las facultades que ya tiene y con toda la información a la que puede acceder, quisiera identificar y Uh procesar a quien -huh. tiene que procesar, claro está que lo podrían hacer. Y claro está que podrían conseguir los objetivos buscados. Sigue habiendo grupos protegidos, desafortunadamente, que son los que sacan ese 10 en conducta, esa estrellita que de alguna manera los abren y los cierran a discreción, como que mandan una auditoría y te la cierro, ya te di el diploma, ya viste que conmigo estás bien, síguele conmigo porque te voy a vender hasta estos diplomas. Eso es triste, eso está pasando, es una realidad en nuestro país. Y al lado de esto están todos nuestros clientes y los empresarios, en donde te están llamando y te dicen, oye, ¿qué crees que me vinculé con una persona casi imposible que no suceda Uh con -huh. el cúmulo de operaciones que hago diariamente y a pesar de mis áreas de compliance, pasó y ahora estoy enfrentando esta situación en donde, pues con un procedimiento sumario, pues yo voy a tener que resolver esto, que ciertamente hay cierta garantía y cierta audiencia, pero sí se dificulta en el panorama del contribuyente todo su escenario de defensa. Es como estar todo el tiempo alerta, Carlos, todo el tiempo con el cortisol empresarial al tope, que a ver qué te van a encontrar, qué te van a decir y cómo te van a bajar el certificado y no vas a poder facturar y ya no tienes tu diploma de buena conducta y ya nadie se quiere relacionar contigo, te hicieron el feíto, te pusieron en el patio de los castigados y a ver cuándo puedes salir a jugar al recreo. Entonces es terrible esto que está pasando y yo creo que ciertamente pues, habrá que ejercer los medios de defensa que se puedan, el amparo a aquellos que quieran ir contra este tipo de reformas, pero ciertamente la parte del compliance te puede ayudar de manera muy importante. Todos los controles que puedas hacer que le chocan a nuestros clientes porque son gastos administrativos, Así pero es. es peor enfrentar esto sin tenerlos y sin poder tener una narrativa de que, mira, yo hice lo que pude, aquí están todos estos aspectos, esto es lo que he estado checando. Pues tenemos que tener un trato de una manera diferente en esto. Yo creo, estoy convencido más que creer, que todos los aspectos que estamos enfrentando hoy por hoy
poco a poco se van a ir destrabando a través de lo que pueden ser los mecanismos, incluso internacionales, que vayamos pudiendo Ok. utilizar, haciendo presiones con las cámaras, haciendo presiones con los Ujú, colegios, con las organizaciones, para tratar de meter incluso presión en los acuerdos comerciales que está celebrando nuestro país, diciendo, yo ya no confío en que los mecanismos domésticos de defensa alcancen a una autoridad ujú, que tiene un apetito feroz en la materia recaudatoria y que tiene un revólver cargado para obligar a que los contribuyentes paguen esas contribuciones y no ejerzan sus medios de defensa. Y por otro lado, también tener el aspecto de que cuando te quieres defender, pues el costo es tan alto, pues imagínate que te digan, oye, es que tú tienes que dar un billete de depósito, pues mejor pago, porque si pago y gano, pues me vas a devolver con intereses claro. y actualizado el dinero. Y si meto el billete de depósito, pues en todo caso, pues, lo que genere es lo que me va a generar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con todo esto? Estamos minando sustancialmente los derechos de los contribuyentes, privilegiando una autoridad que si quisiera podría perseguir claramente a todos aquellos que están en la mira y que no necesariamente lo está haciendo de manera eficaz. Entonces, yo te diría, Ujú. estamos en una situación muy complicada, mi querido Carlos, muy complicada. Y tratar el otro, tratar no de premiar, pero de reconocer esta voluntad contributiva, porque ahora nos encontramos con que, bueno, sí hay un estímulo para regularizar adeudos. De acuerdo, ok. Oye, ¿y los que pagaron a tiempo completo bien ya la primera? O sea, entonces, ¿qué me conviene en un gobierno como estos? ¿Dejar de pagar y después pagar el histórico actualizado? Y entonces todos los que pagaron recargos, actualizaciones y sanciones y multas dentro de normal de facultades de comprobación o de facultades de gestión a través de pagar accesorios o recargos, pues me parece que están desmotivados. Entonces me parece es cómo protejo a los que son buenos contribuyentes y cómo fiscalizo a los que seguirán siendo malos. Porque si esta reforma de esta nueva facultad de fiscalización va a ir por a evitar que se desvíe el presupuesto a través de factureras, ¿sí? Donde el gran problema que existe es la desviación del gasto público. Uh -huh. Si eso lo va a lograr la reforma, bueno, ok, pero yo no creo, pero va a ahorcar al contribuyente de pie, normal, y entonces el empresario va a llegar un momento en que a lo mejor, ojalá no, tenga que tomar la decisión o de llevarse sus carritos a otra parte o de cerrar la empresa o de irse a la informalidad. Exactamente, es una invitación a eso y a irse a estos esquemas protegidos. O sea, porque al final es, oye, pues mejor me voy con los que no agarran, ¿no? Porque estos tienen su diploma de buena conducta. Entonces se vuelve contraintuitivo. O sea, ¿cómo es posible que estás tratando de convencer al debido cumplimiento, pero al haber cierta impunidad, toda impunidad es muy corrosiva, ¿no? Pero si hay una impunidad fiscal, pues es terrible. Entonces, estás jugando con dos cachuchas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, yo siento que esta parte de el hecho de que ya el gobierno empieza a dar a conocer, por lo menos, cuáles son las principales operaciones que va a fiscalizar y Uh cuáles -huh. son los criterios que se van a seguir para tratar de uniformarlos a nivel nacional, es una buena señal que yo aplaudo de la autoridad fiscal, porque empieza a poner claridad de que aquellos contribuyentes que estén haciendo algo que de alguna manera esté generando una
desviación de los recursos para ocultar lo que se debe de pagar, van a ser fiscalizados y van a ser objeto de una revisión clara y profunda por parte de las autoridades. Eso me parece magnífico. Lo que no me ha parecido que todavía el gobierno ha atendido como todo mundo quisiera es que haya reglas claras también en la interpretación y aplicación de ciertas normas, Carlos. Eh, Pongamos el ejemplo de lo que pasó con Ujú, el IVA en las aseguradoras. Pongamos, por ejemplo, lo que ujú, está pasando ahora con esta cuestión de la recaudación a través de retenciones en cierto tipo de plataformas, en donde ujú, originalmente se piensa que esta reforma está enfocada a los omisos y de pronto cuando se diseña el sistema acabas afectando a ciertos grupos que sí pagan sus impuestos, que tienen eh, una serie de controles administrativos y financieros muy fuertes y que de todas maneras los obligas a que se hagan estas retenciones que afectan significativamente sus flujos. Creo que el gobierno en algunas épocas anteriores mandaba señales claras de tener flexibilidad para que los asesores no se vean como un enemigo, sino como un aliado que puede ser los buenos asesores, en donde pueda haber buenos asesores, y gestionar cierto tipo de reglas que faciliten la recaudación eficaz de los impuestos, pero también la solución estratégica de problemas que se han generado porque probablemente las leyes no se discutieron como antes sucedía, en donde podía haber un foro de discusión y realmente se escuchaba a los empresarios para que se atendiera la problemática del caso con una ley bien diseñada que no dejara todos estos huecos y estas ujú. posibilidades de interpretación extensiva de las autoridades que nos están generando estas distorsiones, Carlos. Y que estas distorsiones muchas veces ponen en riesgo incluso la generación de utilidades de las empresas. Entonces, creo que todavía falta esto que en alguna época, cuando estaba Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena de jefe del SAT, se empezó a gestionar en la OCDE de que hubiera una selección de asesores que pudieran estar en Ujú, comunicación con las ujú, autoridades fiscales y que los ujú, ujú, contribuyentes cumplidos fueran tratados como tal, ¿no? No a todo mundo con el mismo rasero, porque ciertamente no es lo mismo aquellos contribuyentes que han estado cumpliendo con sus normas de manera sistemática a lo largo de los años, de aquellos que los han agarrado con muchas travesuras y de aquellos asesores que han estado involucrados también en cuestiones complicadas, pues no deberían de tener el mismo trato de aquellos que han dado la cara, que han dado una asesoría seria y que pueden ser un buen interlocutor para que el gobierno junto con los empresarios cumplan adecuadamente las normas. Creo que deberíamos de regresar a eso. Si no logramos ese equilibrio y todo el rol del asesor es vamos a ver cómo pagas menos y vamos a ver cómo te saco del problema y eres un apagafuegos y estás brincando de estrategia por estrategia, pues al final yo creo que a alguien le va a tocar que el cerillo le va a quemar los dedos, porque ya va a llegar un momento en donde pues la autoridad lo va a agarrar y va a haber extendido un litigio supuestamente 8 o 10 años y al final lo va a perder y probablemente va a costar la subsistencia de la empresa. Sí, quizás sea momento de proponerle al gobierno un protocolo de buena conducta, un borrón y cuenta nueva, un pacto nacional. Me parece a lo mejor donde identifiquemos los empresarios y las empresas y los contribuyentes legítimos con rectitud de intención, como todos nosotros que cometemos errores, a lo mejor omisiones, a lo mejor comportamientos atípicos por el mismo mercado, pero que tenemos la intención de contribuir y que me parece que pudiera haber de entrada una promover el pago voluntario, promover el pago voluntario, crear una ventanilla única para todos los contribuyentes que quieran acercarse, es decir,
revísame este ejercicio o y vamos a ponernos de acuerdo y me parece que ahí, pero ya no me vuelves a molestar, me dejas operar, me dejas crear empleo, me dejas crear empresa. Me parece que es importante a lo mejor empezar a sensibilizar que necesitamos un pacto con el gobierno para poder fomentar, si así tú lo consideras, Alex, el pago voluntario de los impuestos. Creo que esa idea que se me hace muy, muy ingeniosa, mi tío Carlos, acompañada de, por ejemplo, esto que en materia internacional ya ocurre, ¿no? De que dices, oye, vamos a hacer un acuerdo de precios, vamos a hacer un acuerdo de cuál es el margen que esta industria debería de tener, pero específicamente, por ejemplo, mi empresa tiene unas particularidades que, pues el rango de ganancias es este, ¿no? Y me encuero y te digo, yo te voy a poder pagar sobre este rango y yo ya me las ingenio para ver cómo cumplo. Si yo estoy dentro de este rango, pues puedo tener una tranquilidad de estar pagando mis impuestos y que no hay nada oculto. Si tú me encuentras una travesura importante en donde pues yo esté vinculado con un pedimento falso o esté haciendo cosas, pues naturalmente nadie tiene un diploma o una patente de corso, pero ciertamente ya hay con la inteligencia artificial y con toda la información que existe por industrias, pues tú puedes saber que si estás en un cierto rango, estás pagando adecuadamente tus impuestos. Si estás fuera de ese rango, pues algo estás haciendo que estás tomando una ventaja indebida, ¿no? O eres un muy mal empresario, ¿no? Que pues, también puede haber, ¿no? Pero la realidad es que sí deberían de enfocarse en aquellos grupos que están haciendo estas cosas indebidamente, platicar, dialogar, llegar a un arreglo y decir, ya te vi, ya sé que estás haciendo esto, de aquí en adelante va a ser muy supervisado, pero este es el rango en el que tú deberías de estarte moviendo. Más que decirte, me vas a pagar 20,000 millones de pesos o 15,000 millones de pesos de una liquidación absurda, vamos a sentarnos a llegar a un arreglo. Y ahí nosotros tenemos que también sentarnos con nuestros clientes para sensibilizarlos de que un litigio sobre cuestiones que no hacen sentido, pues salvo que te metas en temas de corrupción, no lo vas a ganar. Es momento, podría ser este espacio para empezar a decir, por ejemplo, una de las de los temas, oye, ok, el IVA no es acreditable para las aseguradoras. Ok, nada más págame 25. Oye, todo lo anterior, perfecto. Te lo condono, te lo perdono, te lo... Ok. Bueno, pues a lo mejor algo hacer así con las empresas. Oye, hay un impuesto mínimo, este sector me tiene que pagar tanto. Sí, pero involucra al sector, no se lo impongas. O sea, ¿qué es lo que tú estás diciendo? Entonces, me parece este pacto fiscal de pago voluntario, entendiendo que en este sector la autoridad esperaría al menos este pago, esta contribución, ¿sí? Y que todo lo demás de alguna otra manera va a proteger al cumplido, al pagador, al que genera verdaderamente empresa y no al que no. Y eso, ¿cómo le hacemos para empezar a diferenciarnos? Es cómo empezamos nosotros como asesores a cuidar a esos contribuyentes que son los que están generando el empleo, no el gobierno, y que son los que ahorita tienen obviamente roles de riesgo o indicadores fiscales que antes no tenían que cuidar y que ahora tienen que cuidar para que la autoridad no los inhabilite en su operación a través de tenerlos, así hay que decirlo, discúlpame, agarrados de los sellos. O sea, oye, yo una vez hice una propuesta y oye, si ya me vas a timbrar la factura y si ya me la vas a autorizar, pues revisa que la factura tenga ¿qué? Bueno, contenido de existencia, de realidad, de materialidad. Y entonces, en lugar de estarme autorizando comprobantes auténticos, bueno, pues entonces mejor autorízame comprobantes que cumplan con qué? Pues con elementos de materialidad de una vez. O sea, porque yo tengo que estar pensando en que a mi proveedor no lo van a enlistar en los próximos 5 años. O sea, Totalmente. hay empresas que no duran, no van a durar eso. O sea, un litigio fiscal los puede
matar. Y hay unos que no lo van a poder enfrentar porque van a decir, a ver, no tengo para pagar el billete de depósito. Lo que dicen que debo, no tengo el dinero para meter, para pagar. ¿Qué opciones hay? ¿No? Y entonces es que te entrego las llaves de mi empresa. Oye, no, es que tienes la posibilidad de demostrar aquellos casos, pero hay muchas disposiciones discrecionales. Y en esta discrecionalidad, pues es terrible que no rescatemos lo que venía funcionando bien. Oye, yo te voy a dar una garantía de que si pierdo lo vas a cobrar, pero no me tienes por qué exigir que sea sacar recursos de la operación del negocio para dejarlos improductivos en una garantía de algo que todavía no me demuestras que realmente yo deba, que está sub judice, que tengo una presunción de inocencia hasta que no se resuelva de manera definitiva la controversia. Te puedo garantizar a través de algún medio que ciertamente deje claro que si pierdo vas a cobrar. Pero si nos vamos con los temas excepcionales de aquellos que hicieron travesuras, pues no vamos a acabar porque a esos no los agarraron y sí agarraron a todos los demás contribuyentes con una exigencia y con una disminución de la garantía a la defensa y al debido proceso. Eso a mí como abogado me parece terrible, me parece que es violatorio de derechos humanos, se me hace que es violatorio de acuerdos internacionales y yo creo que aquí eventualmente vamos a ver que esto lo van a declarar ilegal y que esto no puede prevalecer. Entonces, deja que se defienda la gente, que sí te garanticen, pero también más que se defiendan, vamos a tratar de llegar a arreglos, de que vas a sancionar a los realmente incumplidos y que va a haber un diálogo con los contribuyentes para que haya una cultura contributiva. Hoy por hoy no siento que se esté construyendo una cultura contributiva. Veo un choque de trenes entre que el empresario quiere pagar lo menos que se pueda y la autoridad quiere recaudar todo lo que se pueda, aunque sea interpretando popoteramente la ley para generar mayores ingresos para el Estado. Y eso yo creo que no va a acabar bien. No va a acabar bien y va a desincentivar a los que realmente quieren hacer empresa y pagar, legítimamente hablando. Ahora, a lo mejor es una tontería, pero, ok, oye, hazte un padrón de contribuyentes que, de acuerdo a tu robot, que tengan acceso a la justicia sin garantizar el interés fiscal. O sea, oye, eso a lo mejor podrías hacer. Oye, así como haces padrón de importadores, así como haces enlistados, así como haces una serie de segmentas tipos de contribuyentes. Bueno, si yo cumplo con determinado procedimiento y si yo cumplo con determinadas opiniones de cumplimiento y si yo veo que no me ubico en roles de riesgo o indicadores de riesgo y nunca estoy en un tema de vigilancia profunda, bueno, en un recurso de revisión en donde a la autoridad le conviene revisar esto y al contribuyente también porque sigue teniendo litis abierta, no le pidas la garantía del interés fiscal cuando tú sabes que puedes no tener la razón, tu autoridad, y que el recurso de revisión te sirve más a ti, autoridad, que al contribuyente, porque el contribuyente, pues lo que no tiene para enseñarte dentro de la revisión, pues no te lo va a enseñar dentro del recurso. Quizá a lo mejor el recurso siempre ha funcionado solo para eso, para enseñar o para mostrar lo que no se pudo revisar en el acto de autoridad. Pero hoy con garantía del interés fiscal, como dices tú, oye, si tengo para pagar, pues entonces, ¿para qué me peleo contigo? Mejor vamos a negociar. Y en esas negociaciones, ¿voy a acabar en acuerdos conclusivos o voy a por comprando voluntades? Y ahí se puede prestar el tema de la corrupción que tú comentas. O sea, el empresario, yo conozco a tal, entonces, ¿qué? ¿Se van a arreglar así? Entonces, el pago de los impuestos, ¿qué? ¿Se van a arreglar en cafés, en restaurantes, o vamos a profesionalizar el tema de acceso a la justicia, a la defensa, que es muy legítima? Ahora, ok, se promete que dure 6 meses. Sí, pero la autoridad puede también demandar la resolución. O sea, Totalmente.
O sea, totalmente. entonces, oye, pues entonces, ¿qué hago? O sea, entonces el inversionista no es tonto, sabe que el mercado mexicano es muy atractivo y eso, y ese tema de decirle al gobierno, me voy a llevar mis canicas, eso no sucede porque es muy difícil tomar esa decisión. Pero si yo tengo un riesgo país o tengo otra posibilidad de invertir en otros países donde me da una seguridad, una certidumbre jurídica y fiscal, quizá el empresario a lo mejor ahora sí diga, mejor vamos a invertir en otro país. Sí, esa es una pérdida de oportunidad muy grande porque nuestro país, que es maravilloso para que muchos empresarios, yo he tenido la oportunidad de platicar con grupos hoteleros muy grandes que han tenido experiencias muy negativas en la Ujú. fiscalización por parte del gobierno y me han dicho así como lo acabas de decir, Carlos, nosotros no nos vamos a salir de México. Tenemos pensado invertir en otros hoteles y vamos a ver cómo vamos a enfrentar esto y vamos a tener que salir adelante, pero el mercado mexicano ya lo analizamos y es muy interesante. Ahora, hay otros que van a tener, quizás en el eh, contorno geopolítico de lo que está pasando con el presidente Trump, pues se van a abrir otros países que van a requerir enormes cantidades de inversión con grandes oportunidades de retorno para los empresarios. Y esos países van a, nos van a ganar si no tenemos nosotros la habilidad de ofrecer esta certeza en la aplicación de la ley fiscal, ¿no? O sea, el tema de que tú le digas ahorita, oye, necesitamos infraestructura brutal en nuestro país, y lo sabe el gobierno y lo sabe la presidenta, y dice, oye, a esto digital les vamos a dar unos estímulos. Los estímulos fiscales van a ser buenos, pero ¿qué va a pasar el día que se enfrenten a una autoridad que diga, pues es que aplicaste mal el estímulo y entonces ahora ya no tienes el estímulo y ahora me debes no sé qué y lo vas a resolver en los tribunales pues a mi conveniencia? Creo que lo mejor es mandar señales claras, decir, esto es lo que espero de ustedes, esto es lo que yo te puedo ofrecer como gobierno, estos pactos que existieron en algunos países latinoamericanos que te decían, tú vas a invertir y me vas a poder pagar esto los próximos 5 años y no hay discusión, luego ya vamos a ver. O sea, tenemos que ser muy creativos en cómo vamos a traer esa inversión extranjera para que nuestro país pueda tener el crecimiento que requiere y poder hacer frente al gasto social galopante que tiene pensado el gobierno y que eso es otra harina de otro costal, que si en política está bien o no, eso es lo que ya tocó y es lo que ya el pueblo eligió y tenemos que transitar con eso y tenemos que adaptarnos a estas reglas. Pero sí tenemos que como profesionistas y como técnicos proponer estas ideas como las que acabas de expresar, Carlos. Vamos a poner sobre la mesa ideas, ideas, ideas y a ver si esto pues fructifica. Sí, pues no, es que no hay inversionistas sin seguridad jurídica. Nadie va a estar apostándole su dinero, su capital, sin tener la seguridad jurídica de que va a obtener un rendimiento y que no se lo van a quitar. O sea, de alguna manera, o sea, yo espero que este conversatorio haga eco. Nos estamos preparando, pero no sea demasiado tarde. Vamos a hacerlo lo más rápido posible y el papel que nos toca es proponer, o sea, es proponer alternativas dentro de un marco de la legalidad, dentro de todo y tratando siempre de proteger a los contribuyentes legítimos, ¿sí? Legítimos, ¿sí? Y tratar de que el gobierno invierta sus recursos o sus herramientas de fiscalización a los contribuyentes fraudulentos, ¿sí? Entonces, me parece, pues ese camino, esa carretera, dejar la carretera de cuota, ¿sí? Para unos contribuyentes y dejar las carreteras de libre para otros contribuyentes, para de alguna otra manera entenderlo. O sea, no puedes estar jugando en el mismo terreno, ¿sí? Cuando unos pagan sus impuestos, ¿sí? Y otros no lo hacen, y unos lo hacen por el lado tramposo y otros no. O sea, no se puede, cualquiera se desanima, cualquiera se desanima. Entonces, me parece que entre la necesidad que tiene el gobierno de recaudar y el inversionista y el empresario de crear empresa,
ahí es donde se puede juntar una posibilidad de presentar, un pacto, ¿sí? De pago, una propuesta de pago voluntario y un programa de arraigo a contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. Es decir, vamos a darles a ellos para no desincentivarlos, ¿sí? O sea, de alguna manera, porque si a esos los pierdes, entonces este país, pues entonces ya perdimos todos. Pues entonces ya todo, y no hay gobierno sin empresas. Pues, ¿qué vamos a gobernar? Pues si el gobierno funciona con los impuestos. Entonces, en fin, Alex, por favor, yo estoy tomando nota de toda esta clase tan maravillosa que nos has dado. Danos estas conclusiones, danos unas conclusiones de lo que hemos estado hablando para tomar nota y llevarnos esta tarea. Sí, con mucho gusto. Mira, estamos enfrentando una fiscalización eh, sofisticada porque se utiliza ahora las herramientas del Big Data y la inteligencia artificial. Hemos visto muchísimos cambios institucionales que no creo que hayan sido favorables. Estamos viendo una competencia profesional desleal, en donde pues de pronto hay unos con diplomas hechos casi con inteligencia artificial, ¿no? Pero que son protegidos. Y esto genera que nosotros tengamos que redoblar el esfuerzo con nuestros clientes para que a través del compliance se protejan. Pero lo más importante es tener que estar cerca de nuestros clientes y en la medida de lo posible de lo que va pautando la autoridad que va a revisar para lograr de alguna suerte generar que nuestros clientes estén protegidos y que haya un buen diálogo con la autoridad para solucionar las controversias y evitar litigios largos e inciertos que van a terminar muy probablemente mal. Entonces yo creo que el nuevo rol del asesor fiscal es cumplir con estos propósitos de una manera ética y generar ideas en estas comunidades para tratar de solucionar que haya un tratamiento mucho más justo y parejo a los contribuyentes, que son los cumplidos, que son los que nosotros atendemos y asesoramos, ¿no? Pues miren, pues como verán, no, pues yo te agradezco mucho, tomamos nota de todo lo que nos dices, por supuesto, no tenemos, bueno, pues te seguiremos, bueno, pues, híjole, pues es un agasajo siempre escucharte, mi querido Alex. Humbertito, ahí tenemos un reconocimiento. Este señor tiene todos, o sea, pero bueno, pues ahí lo mete, ahí en No, la muchas carpeta. gracias. Antes eran en papel y ya no le cabían ahí ahí en su despacho, pero ahora son electrónicos, entonces pues que lo meta en la carpeta del mes de febrero. Ahí, y ahí pues que vaya agregando, ya ven que la capacidad, pues ahí esa no hay problema, no es despacio, ¿no? Entonces, pero un referente, entonces este es un pequeño reconocimiento, No, pero con gracias, muchas todo gracias. nuestro profundo cariño y agradecimiento por estar aquí con nosotros. Así que gracias, Alex, gracias aquí al doctor, créanme, don Alejandro Torres, un referente experto fiscal y que por supuesto siempre seguimos nosotros los fiscalistas y vamos viendo cómo nos va dando, por supuesto, todas estas recomendaciones, porque él sí está en todo esto y es un experto, es un asesor estratégico de las empresas más importantes de este país. Así que gracias, Gracias. Alex, gracias. Nos vemos el próximo miércoles, ya saben, aquí en Conversando con Orfe. Gracias. Gracias.